Hola, hola, ¿cómo están? Se han venido a un nuevo video acá en el podcast lo más escuchado de la semana. Saludo a todos los que van a ver este video, este contenido en nuestro Facebook con Red Table en materia digital y en nuestro canal de YouTube con la revista. Se ha venido a comenzar con este video muy interesante, así que vamos a comenzar aquí en el podcast lo más escuchado de la semana, dando con capítulo 17. Y vamos a comenzar ahora presentando este sector que es muy interesante, que es las noticuriosidades. Así que vamos a comenzar con la noticuriosidad que quiero compartir con todos ustedes, un tema muy interesante, y se trata de 25 fotos de las fronteras internacionales más increíbles del mundo, que parece muy interesante y se lo estoy compartiendo por acá. Esta página es PaqueNA, esta página que pude encontrar esta información interesante. Vemos unas imágenes. Por ejemplo, acá los residentes de Arizona, Estados Unidos y Sonora, México, jugando béisbol en la frontera usando la muralla como red. Esa me parece interesante que vemos esta foto. Esto en México. Aquí tenemos el punto número 2, la frontera entre Eslovaquia, Austria y Hungría. Mismo que es así, me parece interesante ahí la imagen, lo que muestra lo que es esta frontera entre Eslovaquia, Austria y Hungría, los tres, esta frontera. En el punto número 3 está la larga línea divisoria entre Noruega y Suiza. Ahí vemos, esta es la imagen, esto que vemos acá grande, que es la larga línea divisora entre Noruega y Suiza, entre estos dos eh, países. Muy interesante cómo se ve la imagen, cómo es la frontera en diferentes eh, países con otros países, frontera que divide entre los dos. Me parece interesante. Ahí vemos la imagen. En punto 4, los Países Bajos Ibérica. Aquí tenemos imágenes muy interesantes, lo que es los Países Bajos Ibérica, la frontera que es entre estos dos países, también muy interesante para compartir con todos ustedes. Creo que sí, ajá. En los comentarios pueden dejar su opinión, su comentario respecto a esto que estamos mostrando de la frontera de diferentes países. En las imágenes pueden dejar sus comentarios acá en Facebook o en YouTube también. Pueden dejar sus comentarios, es muy interesante escuchar. Y claro que sí, no se olviden dejar mucho like al contenido, también compartir en grupos de Facebook, de WhatsApp, con todos tus amigos para que podamos llegar a más personas. No se olviden también suscribirse a mi canal de YouTube, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También en el punto 5 tenemos acá la frontera entre Haití y República Dominicana. Se distinguen por tener leyes ambientales radicalmente diferentes. Muy interesante, que vemos la imagen con la bandera de los dos países, de la República Dominicana y Haití. Y es muy interesante que dice que se distinguen por tener las leyes ambientales radicalmente diferentes. Eso también está interesante lo que dice ahí. Está en la imagen con la bandera, como es la frontera entre Haití y República Dominicana. Muy interesante. Punto 6 está Austria con el resto del mundo. Aquí vemos esto, muy interesante. Esto sería Australia con el resto del mundo. Me parece interesante también. Cada país, cada frontera es diferente. Punto 7 está Polonia y Ucrania, que ahí vemos imágenes con la bandera de cada país. También diferente, interesante ver cómo es la frontera entre Polonia y Ucrania, este país que actualmente tiene
tiene una guerra con Rusia, sí que, eh, pero muy interesante ver acá imágenes, la, lo que es la frontera entre Polonia y Ucrania, estos dos países, hay imágenes muy interesantes, conocer cómo son. El punto 9 está en la, la frontera entre España y Portugal. Portugal hay una tirolesa de diferencia y vemos en imágenes muy interesantes al extremo porque vemos un sujeto ahí que como que se está haciendo esto que se me fue el nombre, que usan mucho, y vemos las banderas de los diferentes países, la bandera de España y la bandera de Portugal, y vemos esto que es la frontera entre España y Portugal, en estos dos países, donde especifica ahí que hay una tirolesa de diferencia, y pues muy interesante también conocer cómo es la frontera y viendo imágenes entre España y Portugal, estos dos países muy interesantes. Antes de seguir con más, no se olviden que si te está gustando este contenido, todo lo que te estamos haciendo, muy importante que dejes tu valioso like, claro que sí. También comparte en grupo de Facebook, grupo de WhatsApp con todos tus amigos para que lleguen a más personas. Ya sé que este contenido lo puedes ver en nuestro Facebook, con cuentas como Radio TV, Variedad Multimedia Digital, y en nuestro canal de YouTube como El Dictador La Revista, y lo pueden encontrar con ese nombre en mi canal de YouTube. Así que anda, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y acuérdate que es completamente gratis, así que aprovecha y bueno, vamos a seguir con más. Aquí tenemos el punto 9 de Estados Unidos y México. Aquí está la frontera entre Estados Unidos y México que vemos en imágenes. Eh, este lado de acá sería lo que es Estados Unidos, y no está la bandera de Estados Unidos, y acá no está la bandera de México, lo que es México, y vemos en medio esa, esa división entre lo que es México y Estados Unidos. Muy interesante ver cómo es esta frontera entre Estados Unidos y México, estos dos países, así que muy interesante el punto 9. En el punto 10 está Argentina, Brasil y Paraguay. Muy interesante esta frontera entre tres países. Ahí vemos acá lo que es Argentina, no está la bandera de Argentina, acá la bandera de Paraguay, no está para, que de Paraguay, acá la bandera de Brasil, lo que es Brasil, y vemos cómo es este circuito, esta frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, entre estos tres países. Muy interesante ver cómo es esto, y ahí vemos. En el punto 11 está en Macao, se conduce por el lado izquierdo de la carretera, mientras que en China Continental se conduce por el derecho, por lo tanto la frontera luce así para solucionar el problema. Entonces, en imágenes vemos lo que es la frontera entre China continental y, y lo que es la frontera con Macao. Me parece muy interesante porque acá hay referencia que Macao se conoce por el lado izquierda de la carretera, y mientras que China China continental se conduce por el derecho, y por lo tanto la frontera luce así como se ve en la imagen. Para solucionar ese problema me parece interesante conocer cómo es esta frontera entre todos los países, y cómo lo hicieron por la diferencia eh, de construcción de cada país, y pues me parece muy interesante. En punto 12 está la frontera entre Brasil y nuestro querido país, Bolivia. Aquí vemos donde está la imagen de Brasil, y acá donde está la bandera de Bolivia es Bolivia, y aquí
la imagen así luce la frontera con Brasil, Bolivia con Brasil, esa frontera entre los dos, así luce muy interesante para conocer cómo es la frontera entre Bolivia y Brasil, y esta imagen es muy interesante para, para saber, para conocer, para ver cómo es, cómo se ve, y ahí está muy interesante. En el punto 3 está la frontera entre Estados Unidos y México. Ahí vemos con la imagen acá Estados Unidos, acá México, esta frontera que hemos visto. Aquí tenemos imagen de la frontera entre Dinamarca y Suiza y vemos cómo es. Acá está, está la bandera bandera entre Dinamarca y Suiza. Me parece muy interesante cómo es la frontera entre dos países. Aquí vemos esta imagen muy interesante, eh, lo que es la frontera entre Suiza y Noruega. Acá la raya indica al medio. Acá está, en este lado sería Suiza, en el lado sería Noruega. Me parece interesante cómo es esta carretera que une a estos dos países, Suiza y Noruega, y esto es la frontera muy interesante. Estamos acá conociendo, viendo, mostrando la frontera de diferentes países, muy interesante, muy informativo. También en el siguiente punto tenemos el punto 16. Este es el lugar en el que colinda las fronteras de Alemania, Holanda y Bélgica, cerca de la ciudad de Aquisgrán. Ahí vemos esta imagen que especifica las tres banderas. Y vemos como un parquecito, personas sentadas, y este sería el lugar donde colinda la frontera entre Alemania, Holanda y Bélgica, estos tres países, cerca de la ciudad que se llama Aquisgrán, ¿sí? Y me parece interesante cómo es esta frontera entre tres países, Alemania, Holanda y Bélgica. Muy interesante. En el punto 17 tenemos acá que dice lo que vemos aquí es una mujer en en la aldea de Lituania, en Novisliskis, que va con sus parientes bielorrusos al otro lado de la frontera. Así se ve la frontera entre Bielorrusia y Lituania. Aquí vemos esta frontera entre estos dos países. Me parece interesante la imagen, cómo se ve, y vemos como una red que divide entre estos dos países, eh, estos dos países, que es Bielorrusia y Lituania. Muy interesante cómo es esta, esta frontera, y pues ahí vemos imágenes muy interesantes como es que se di- dividen los dos países. Ahí vemos el punto de si usted da la frontera entre Canadá y Estados Unidos, se ve muy diferente a la frontera con México. Entonces, esta es la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y vemos gran diferencia. Acá donde estoy apuntando sería lo que es Canadá, y acá lo que es Estados Unidos, y vemos una raya en el medio. Esto sería lo que es la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Me parece muy interesante cómo es la frontera entre estos dos países. Siguiendo con más cosas, tenemos la frontera entre Alemania y República Checa. Muestra los dos enfoques del concepto de vegetación. Y vemos, esta sea la frontera, acá donde está más verde sería Alemania, acá donde está un poco más así, no sé cómo definirlo, es República Checa, y esto sería lo que es la frontera entre Alemania y República Checa. Estos dos
países, muy interesante también para conocer y ver cómo es. Y acá lo que estamos viendo es que cada frontera, cada país es muy diferente, muy distinto y eso está muy interesante para saber conocer y ver las diferencias de fronteras que existen entre los países, uno de dos, de tres, y eso también está interesante. Aquí vemos la frontera entre España y Portugal, una carretera, vemos que hay una carretera, vemos que esta carretera que es la de Portugal, tanto todo lo que se ve hasta este cerro sería España. Me parece interesante también cómo se cuenta, cómo es esta frontera entre España y Portugal, estos dos países. Interesante. Aquí vemos la frontera entre Egipto y Israel. Me parece interesante también. Vemos imágenes a cómo es esta frontera entre estos dos países también. Muy interesante conocer, ver cómo es. Y aquí vemos otra frontera muy interesante que comparamos las luces entre Corea del Norte totalmente apagado y Corea del Sur. Esto sería lo que es vemos nuestra imagen, lo que es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. También muy interesante. Además, interesante ver la diferencia que hacen. No hay luces entre Corea del Norte, todo tapado, y Corea del Sur. Ahí vemos entre estos dos países. Estamos hablando entre Corea del Norte y Corea del Sur. En punto 23, las cataratas de Iguazú, que es la frontera entre Brasil y Argentina. Y vemos imágenes de este lugar hermoso. Esto que es Cataratas de Iguazú, un lugar bonito, que es la frontera entre Brasil y Argentina, estos dos países hermanos. Muy interesante cómo es la frontera entre estos dos países. Y abajo tenemos la frontera Brasil con Uruguay. Ahí vemos cómo es la frontera, no está en medio rojo, de este lado Brasil, de este lado Uruguay. Y ahí vemos cómo es la frontera entre estos dos países, Brasil y Uruguay. Muy interesante también saber y conocer cómo es la frontera de estos dos países, que lo vemos en imágenes muy interesantes. En el punto 25 está esto que es muy interesante, que es los dinosaurios enfrentándose entre la frontera entre China y Mongolia. Entonces, a la frontera, y lo interesante que es identificar con los dinosaurios. Uno es donde está la China y otro donde está Mongolia, y pues esto divide lo que, viendo imágenes, lo que es la frontera entre China y Mongolia. Me parece muy interesante igual cómo es la frontera de estos dos países. Muy interesante, identificándose por sabios que están ahí en imágenes. Eso también es muy interesante. Cultura que utilizan para pues identificar y dividir lo que es la frontera, en este caso lo que es China y Mongolia. Muy interesante también conocer cómo es la frontera entre dos países. Muy interesante. Y eso sería todo. El punto 25 es el último de toda la frontera que hemos visto en imágenes, y esto sería las 25 fotos de las fronteras internacionales más increíbles del mundo. Espero que les haya gustado, y antes de despedirme, como siempre, no se olviden
que si te gustó este contenido que compartimos, dejar su valioso like, mucho like, también compartir contenido con tus amigos, grupo de Facebook, de WhatsApp, para que lleguemos a más personas. También muy importante que puedas suscribirte a mi canal de YouTube, que le cuenta contenido a la revista. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, esté pendiente de los videos que van a estar subiendo. Ya saben que los contenidos los puedes ver en nuestro Facebook como Radio TV Baneo Digital y nuestro canal de YouTube como editador la revista. Ahora sí me despido de este video, de este contenido. Muchas gracias a todos los que van a ver y pues estén pendientes de los contenidos, videos que van a estar subiendo. Nos vemos en un próximo video, en una próxima grabación, próximo contenido. Nos vemos. Chao.